de dónde nace el motivo de la predicación de hoy. Porque no sé si recuerdan que hace aproximadamente 15 días, creo que enseñé sobre la pasión, ¿recuerdan? Que fue la palabra que di desde Pereira con la pastora, que enseñamos entre los dos, y enseñé sobre la pasión por Cristo. Y en esa enseñanza sobre la pasión por Cristo, denme un segundo que aquí me sale un letrero ya. Y en esa enseñanza que el Señor nos dio hace 15 días sobre la pasión por Cristo, llegamos a la conclusión que el lugar donde la pasión se aviva es saber que somos amados, que somos hijos, que somos perdonados y que somos protegidos. ¿Lo recuerdan? Y ese lugar solo se lleva a través de la cruz. Y después de enseñar hace 15 días sobre la pasión por Cristo, ¿recuerdan que vimos la parábola del tesoro escondido? Que el hombre lo vendió todo lo que tenía para comprar ese tesoro, y en la porción o en el recorrido de la palabra llegamos a la conclusión que ese tesoro era Cristo. Bueno, después de enseñar esta palabra, el enemigo quiso robarme el tesoro. Porque como siempre le digo a las personas con que camino, cuando usted enseña algo, le va a ser demandado y el enemigo se va a empeñar a que sus actos contradigan lo que enseñó. Y después de esa semana de predicación, el enemigo me mandó un dardo y por situaciones perdí una suma fuerte de dinero y empecé como a perder mi paz y empecé como a exaltarme y empecé como, y en el negocio, en la empresa empezaron a haber altos y bajos y claro, se me era demandado saber si verdaderamente mi pasión era Cristo y yo era capaz de dejarlo todo por Él. Y estamos hablando de pequeños problemas. Y ese día que perdí esa suma fuerte de dinero, me encontré con una hermana de la iglesia porque fui a hacerle un favor y ella llega y me dice, bueno, yo le hago el favor, miro lo que me dijo que mirara y luego ella me dice, yo lo veo a usted como estresado, móntese al carro que voy a orar por usted. Y yo le dije, sí, estoy como, me acaba de pasar algo, estoy consternado. Entonces me monté al carro y ella empezó a orar por mí y me dio un abrazo y yo empecé como a volver en sí, empecé como bueno, yo tengo a Cristo, puedo perderlo todo. La palabra dice que aunque padre y madre me dejara, con todo Él me recogerá. Y entonces esa oración y ese abrazo esperanzador y consolador me avivó y volví a coger el centro. Y ese día dije, tremendo Señor, cómo el pecado me quiere robar la pasión, pero cómo el sentido del vínculo en ti me lo recupera. Porque fue una oración y un abrazo el que empezó a ponerme en orden mi corazón. Y saben, a través de esa oración me di cuenta que yo tengo que mantener anclado al tesoro más grande para poder que lo demás sean baratijas o añadiduras. Porque cuando yo no estoy anclado a ese tesoro grande, lo demás es baratija y añadiduras. Cuando yo estoy anclado, lo demás es baratija y añadiduras. Pero cuando lo demás se torna importante y me dejo robar la paz, el tesoro empieza a perder valor. El gran tesoro, como lo enseñaba yo hace 8 días. Y entonces me di cuenta cómo el pecado, ¿saben por qué sé que es el pecado? Porque la incredulidad es pecado, porque la falta de fe es pecado, porque dejar de buscar al Señor es pecado, porque tengo un orgullo y tengo una confianza en mí mismo, en una egolatría, que creo que yo lo puedo resolver sin el Señor. O creo que al Señor se le puede salir de las manos y creo que yo puedo hacer algo. Entonces me di cuenta que hay una condición del hombre que es muy compleja. ¿Y saben? Mi mayor pecado es perder la noción o el sentido de pecado. Cuando yo empiezo a perder que las cosas pequeñas son pecado, ya, es mi mayor pecado. ¿Saben por qué? Porque el pecado me aparta del Señor y yo empiezo a perder el sentido de que Él es el mayor tesoro. Entonces cualquier bobadita,
o cualquier situación me hacen entrar en depresión, me hacen entrar en caos, me hacen cambiar mi temperamento, me hacen enfadarme. Entonces perdí una gran suma de dinero, llego a mi casa cargado y descargo mi ira con mi esposa o no quiero hablar con mis hijos. Y no sé qué le haya pasado a usted, pero a veces el perder el sentido de pecado es lo que nos hace caer en un pecado grande que nos aparta de Cristo y nos hace perder la pasión. ¿Y saben algo? Usted y yo podemos dejar de hacer muchas cosas malas. Ya no fornicamos, ya no adulteramos, ya no mentimos, ya no tenemos conductas pecaminosas que son moralmente graves como robar, como tener amantes, cosas que sean moralmente graves. Eso puede ser así. Y usted puede dejar las cosas moralmente graves. Pero escúcheme muy bien lo que les voy a decir, que esto me lo dio el Señor en oración esta mañana. Dejamos de hacer algunas cosas malas, como pecados moralmente graves, pero no nos dejamos a nosotros mismos. Y al no dejarnos a nosotros mismos, eso sí que es un pecado grave, iglesia. Esta semana estaba en Popayán donde el médico, y el médico me dio algunas recomendaciones, pero lo más tremendo de eso es que una semana antes, o sea, la semana antepasada, que yo tuve esa crisis y tuve otra crisis, la pastora Liliana me dice, el Señor te está llevando a entregarle tu cuerpo. Tienes que entregarle tu cuerpo, lo que comes, lo que quieres darle. Y yo le dije, listo, Señor, porque ese cuerpo no es tuyo, ese cuerpo es del Señor y tú tienes que cuidarlo. O tú le darías al cuerpo de tu hijo algo que lo matara. Tú le darías un veneno a tu hijo. Tú cuidas a tu hijo de que no coma cosas malas, de que no coma cosas que que le traigan un cáncer. Tú lo cuidas de que no compra cosas transgénicas para que no se enferme. Porque es el cuerpo de tu hijo y le amas. Pero tú cuidas tu cuerpo para el Señor porque es el cuerpo de él. Y yo me vi muy confrontado, ¿sabes? Y cuando llegué al médico, llega el médico y me dice, usted es una persona muy sana. Usted tiene muy bien sus riñones, porque el médico tiene un aparato que le revisa los riñones, es como una ecografía, pero para el estómago, los riñones, usted tiene un metabolismo muy bueno, tiene el azúcar muy bien, tiene la grasa muy bien y está muy bien. Me dijo, muéstreme los exámenes que se tomó. Y me dijo, uy, pero aquí en este examen veo un pequeño problema. Y yo le dije, ¿cuál es el problema? Y me dijo, estás muy bien, tienes todo muy bien, pero tienes ¿cómo se llama, amor? Tienes la hemoglobina en 18 y tú deberías tener la hemoglobina en 13. Tienes todo bien, pero tienes la hemoglobina alta. Se ve que comes mucha carne. Y yo le dije, sí, yo como carne 5 veces a la semana, como carne de res. Y me dijo, con esa hemoglobina tan disparada, el oxígeno le va a costar trabajo llegar al cuerpo. Y en unos 20 años te puede dar un infarto fulminante. Y yo dije, uy, y el Señor me había hablado a través de la pastora de entregarle mi cuerpo, pero era bien en serio. Entonces, claro, tú le prestas atención a eso porque tú dices, tengo la hemoglobina alta, estoy bien, tengo mis órganos bien, tengo el azúcar bien, pero la hemoglobina, y la hemoglobina no se refleja en que uno se engorde ni se adelgace, tengo la hemoglobina alta. Entonces, claro, usted crea una alerta y dice, hay que tomar una decisión. Entonces, nos vinimos de allá de Popayán, los requerimientos que él me hizo, todo, pero en el camino yo no pude manejar porque como tengo la hemoglobina tan grande, él me dijo que me iba a sacar 400 mililitros de sangre, que tengo mucha sangre. Entonces a mí llegan y me conectan la aguja, me la entierran y me dicen, bueno, te vamos a sacar 400 mililitros. Y yo le dije, bueno, entonces me conectaron y yo no miré, sino que me puse a contestar mensajes celular. Estaba en una camilla, porque hay una clínica, cuando yo me empecé a marear. Entonces yo le dije, doctor, ¿es normal que me maree un poquito? Sí, es normal. Y yo le dije, bueno. Cuando yo sintiera que me estaba muriendo, me sentí que la vida me estaba yendo. Y yo dije, doctor, y yo escuché así como lejos,
Él está como un papel, está pálido, traigan el oxígeno. Cuando dijeron traigan el oxígeno, yo dije, Padre, recíbeme en tu regazo. Yo dije, me morí, porque yo estaba sintiendo algo así. Yo sentía que mi cuerpo vibraba. Yo sentía como si, pero todo mi cuerpo. Y yo sentía que yo me estaba yendo. Pero yo no me desmayé, que quedé inconsciente, no. Yo sentía todo eso, empecé a perder el oído, empecé a ver borroso, pero yo estaba ahí. Y cuando dijeron traigan el oxígeno, entonces me metieron el oxígeno por acá. Y cuando me metieron el oxígeno, yo empecé a volver. Uf, uf. Y me dijo, ¿está bien? Y corrieron y le dijeron a Andrea, traiga un Gatorade. Y me dijeron, se te bajó la presión porque tienes la sangre muy espesa. Y se te subió las palpitaciones. Y me dijeron, usted no puede manejar a Hugo. Y yo dije, ¿cómo así? Mi esposa maneja. Y bueno, entonces Andrea se fue manejando y yo en el camino era, pero usted ¿por qué hace eso? Y empecé a hablarle de una manera, ni gritándola ni nada, pero una manera correctiva. Pero no estaba el amor. Llegué a Uga y ella me dijo al otro día, me dijo, tú no sabes cómo me lastimas, cómo me hablas, pero tú me hablas de una manera que no es gritado ni es diciendo malas palabras, pero me lastima. Y yo empecé a buscar al Señor. ¿Y saben qué me di cuenta? Me di cuenta de lo que les compartí ahorita acerca de que dejamos las cosas malas, dejamos el pecado grande, pero no nos dejamos a nosotros mismos. Y no dejamos a nosotros mismos son las cosas pequeñas, son las cosas que nosotros manejamos. Y entonces el Señor me empezó a hablar por todo lado, por el cuerpo, por lo que me dijo el médico. Y cuando Andrea me dijo eso, fue para mí muy relevante y muy diciente, Señor, pero yo estoy en los preceptos, pero parece que no alcanzar a escuchar lo pequeño. Y lo pequeño es lo importante. Mi esposa, mis hijos, las personas. Y le pedí al Señor hoy a la madrugada de que me hablara. Y el Señor me dio la palabra en Mateo 19:16. Y yo quiero que todos vamos a Mateo 19:16. Saquen su Biblia y vamos ahí. Hoy el Señor, yo siento que nos va a llevar a una profundidad y siento que nos va a llevar porque a mí también me está hablando. Porque muchos de nosotros creemos que caminamos con el Señor, que estamos súper con Él, que bien, y simplemente es una condición de lo que leí ahorita, de que dejamos las cosas malas y los pecados moralmente graves y creemos que es hasta ahí porque es conductual y porque representa lo que ven de nosotros, pero no vamos al fondo. ¿Cuántos no conocen esta porción? ¿Cuántos no han leído esta porción o la han escuchado en algún sermón? La porción de Mateo 19:16 es la porción del joven rico. ¿La hemos escuchado? Harto, ¿cierto? Hemos visto la revelación del Señor ahí. Pero ¿saben? Esta conversación entre el Señor Jesucristo y este joven rico es una revelación muy profunda, ¿sabe? Para la vida de cada uno de nosotros. Y ahí podemos entender por qué la pasión se pierde y no se mantiene avivada. Porque, ¿saben, hermanos? La conversación entre Jesús y el joven rico nos da cuenta de varias cosas. Lo primero, este pasaje habla de un relato, de una pequeña conversación, porque es muy corto el relato, entre Jesús y un joven bondadoso de buena posición económica, porque dice que era rico, pero además era una persona principal. ¿Por qué sé que era una persona principal? Porque en el relato de el versículo del joven rico, pero desde la perspectiva de Lucas, lo dice. En Lucas 18:18, vamos a ver si lo puedo encontrar. No lo busque usted, yo lo voy a buscar aquí para que ustedes vean que lo dice la palabra. En Lucas 18:18 dice,
Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno. O sea que Lucas sabía que era un hombre principal. Y un hombre principal es un hombre de autoridad. O sea que tenemos tres características de con quién estaba hablando Jesús. Jesús estaba hablando con un hombre joven, con un hombre rico y con un joven principal. O sea que no era cualquiera. Y tenía una condición de que era joven. Y esto también es para los jóvenes. Era rico y era principal. Además también tenemos una claridad, porque miren lo que dice, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Aquí tenemos algo muy importante. Era joven, era rico y era principal, pero estaba preocupado por la pregunta más contundente del ser humano. ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? ¿Ustedes no creen que esa pregunta es importante? Esa pregunta es una de las preguntas más importantes que usted y yo nos debemos hacer. Más que mi ministerio, más que mi llamado, más que me guarde, más de que mañana, más del pan de cada día, es la pregunta que hizo este hombre joven, rico y principal. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ahora, él era un hombre, aquí esta primera parte me da también otra pista, que él era un hombre sincero y bien intencionado. ¿Por qué será? ¿Por qué sé que era sincero y bien intencionado? Porque a un rico, ¿qué le importa la vida eterna? A un rico lo que le interesa, un rico, usted joven, usted rico y usted con poder, usted la vida eterna es lo que menos le interesa, usted tiene el control de todo. Pero él estaba dando una queja sincera ante Jesús. Además, también vamos a empezar a desmenuzar esta palabra, porque esta palabra es muy poderosa. Este versículo que relató Mateo tiene en sí mismo un poder. Y voy a volverlo a leer. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿ustedes saben qué significa maestro bueno? En el griego significa que le está hablando a un maestro que enseña, pero que no enseña cualquier cosa. Porque maestro bueno significa que enseña ¿qué? La palabra, la Torá. Entonces, cuando él le dice maestro bueno, y ya sabemos que él está hablando de que reconoce que él es un hombre que enseña la palabra y además que enseña en el nombre de Dios, está también mostrándonos otras facetas del joven rico, principal y sincero. La otra faceta que nos está mostrando es que es respetuoso, ¿sí? Que tiene una buena disposición y que no se refiere a cualquiera, se refirió a uno que para él enseñaba la palabra. Entonces, dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces, la primera parte es que le dice al Señor que Él es bueno. La segunda parte le hace una pregunta, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Sí? ¿Qué está diciendo el joven rico? Que él está convencido que hay una vida eterna. Porque si no, ¿para qué va a preguntar por eso? Él tiene una claridad que hay una vida eterna y además sabe que esa eternidad le va a traer una felicidad y un gozo. ¿Por qué sabe esto? Porque cuando usted tiene dinero y cuando usted tiene poder y cuando usted es alguien influyente y conocedor además de algo en las escrituras, usted ya sabe por experiencia que nada le va a dar gozo. O sea que él tenía la esperanza que después de esta vida hubiera una vida feliz donde el gozo que no estaba recibiendo ni con su riqueza, ni con su autoridad, ni con su poder, le fuera dado. Ahora, para esta persona que es rica, es extraño una pregunta de esta, como lo dije anteriormente. Entonces, esta persona tiene una claridad de la salvación y de lo que sigue. Digamos, él tiene una claridad de lo que sigue después de la muerte. Y la pregunta es muy profunda, iglesia, y es la pregunta que usted se tiene que hacer hoy. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Usted sabe responder esa pregunta? ¿O es una pregunta que usted debería hacerle al Señor hoy? ¿Qué bien haré para ganar la vida eterna? Padre, ¿lo que estoy haciendo es para la vida eterna o es para esta vida?
Porque, ¿saben? Así como en el testimonio que les conté, que yo ya dejé muchos pecados, ya no tengo amantes, ya tengo un hogar, ya no miento. Pero, ¿qué pasa? Vuelvo y les repito, dejamos las cosas malas y moralmente graves, pero no nos dejamos a nosotros mismos. Y la respuesta a esta pregunta tiene que ver con dejarnos a nosotros mismos. Y lo sé, ¿por qué? Porque el Señor lo habló en este relato. Entonces, nosotros podemos encontrar la respuesta, o sea, nosotros ahora, hoy en día, podemos encontrar la respuesta en la palabra. La respuesta a la pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Está en Hebreos 5, 8 y 9. Y alguien que maneje la palabra rápido, que busque Hebreos 5, 8 y 9 y nos dé la respuesta a la pregunta. ¿La pregunta cuál es? La pregunta es, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces la pregunta es, ¿qué bien haremos para tener la vida eterna? Alguien que prenda su micrófono y me busque en Hebreos 5 y me lea el 8 y el 9. Amén, Pipe. Listo. Es Ampa. Hebreos 5, 8, 9. Sí, Hebreos 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendiendo la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. ¿Él es el autor de qué? Vuelve y léelo. De eterna salvación. De la eterna salvación. Entonces, nosotros sabemos aquí, lo voy a contextualizar. Lo que está diciendo era que él era el hijo de Dios y que fue obediente. ¿Obediente a qué? Obediente a la cruz. Porque cuando dice, y habiendo sido perfeccionado, ¿quién me responde qué significa que habiendo sido perfeccionado? ¿Qué quiere decir esa palabra que él fue perfeccionado? ¿Dónde fue perfeccionado? ¿Qué obedeció él para ser perfeccionado? ¿Qué dice Brian? En la cruz cuando murió. Muy bien, Brian. Muy buen discípulo. Exactamente. Cuando él está bien, está diciendo y habiendo sido perfeccionado, entonces ya sabemos que la primera parte de la respuesta, ¿qué bien haré para ganar la vida eterna? Tiene que ver con la cruz. Está claro. La respuesta de Hebreos. Y la segunda parte tiene que ver con que tengo que reconocer que él es el autor de la eterna salvación para todos los que, ¿qué? Que le obedecen. Ahora, eso sería otra prédica. La parte de la obediencia, pero no es la sustancia de la palabra de hoy. Pero ya tenemos que darle la respuesta. Pero ahorita vamos a ver por qué este varón rico, joven, inteligente, principal, bondadoso, mejor dicho, cualquiera que se encontrara al joven rico diría, este hombre es un hombre del Señor. Está bendecido, sabe de la palabra, reconoce que este viene de parte del Señor, anhela la salvación, partido, mejor dicho, para decir, este man es, ¿cierto? Y mucha gente no dice eso de nosotros. Ay, ese hogar de Felipe tan bonito, mire, un hombre que sirve al Señor. Eso no significa nada. Porque este hombre rico tenía todo para hacer el partido. Tal vez leía la palabra. ¿Por qué sé que leía la palabra? Porque reconoció, porque sabía que existía algo que se llamaba la salvación. Y eso solo lo sabe alguien que lee la palabra. Y vamos a ver en la palabra de Mateo 19, 16. Si esto le era suficiente, aún peor, se la voy a poner más difícil. Si aún sabiendo usted lo que dice Hebreos 5, 8 y 9, puede perderse o no perderse. Entonces, vamos a desmenuzarlo. En el versículo 17, Jesús inicia. Vamos a leer el 17. Alguien que lea el 17, pero solo el 17. No, pastor. Hágale. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Miren, vamos a prestar atención porque aquí está la clave. En el verso 17 Jesús inicia la respuesta con una pregunta, ¿no es así? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y está en signo de pregunta, ¿cierto?
¿Por qué Jesús inicia con una pregunta? Además, una pregunta que si usted no entiende la profundidad del versículo puede creer que es un reproche, pero no es un reproche, es una pregunta de amor, es una pregunta que estaba preparando la mente del joven. Jesús le responde con una pregunta que cualquier persona en un argumento lógico o en una lectura normal diría, uy, Jesús le respondió, lo regañó, ¿por qué me llamas bueno? No, no era un reproche. ¿Saben qué era? Era que el amor de Cristo por ese hombre estaba preparando la mente del joven rico para llevarlo a un concepto más elevado de la bondad y el cumplimiento de la ley. Ahí en esa respuesta estaba, ahí en esa pregunta se condensó la esencia de la respuesta, pero como Jesús fue un hombre bondadoso cuando era enteramente hombre y el único que es capaz de amar en sí mismo, entonces Jesús le hizo una pregunta que le diera una pista, ¿sí? Esa pregunta le estaba dando una pista, ¿saben por qué? Porque le estaba preparando la mente para llevarlo a un concepto más elevado de la ley. ¿Me están entendiendo? Entonces, dice la palabra que lo lleva y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? 17. ¿Por qué me llamas bueno si no hay ninguno bueno? Si no hay bueno, sino uno, Dios, ahí. Le hace la pregunta, ¿usted por qué me llama bueno? ¿Usted me llama bueno por qué? Porque ve que enseñó la palabra, porque ve que hay milagros, por eso me llama bueno. No. El que es bueno es uno solo y es Dios. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Te voy a llevar a entender que yo soy Dios. Y te voy a llevar de la manera que tú lo puedas entender más fácil. ¿Saben por qué lo sé? Porque Jesús inicia llevando al joven rico a lo que él conoce, animándolo para que reciba lo que no conoce. ¿Por qué lo sé? Porque miren lo que dice. No hay ninguno bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahí. Podría decirse usted, bueno, ¿y por qué Dios llevó a este hombre a los mandamientos? Primero, error, él no lo llevó primero a los mandamientos. Él primero le dijo que por qué lo llamaba bueno y no había sino uno bueno que era Dios. Era uno que no era sino uno y era Dios. Pero luego dijo, bueno, lo voy a llevar por el camino que conoce. ¿Qué conocía el joven rico? Vamos a ver qué conocía el joven rico. Dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás ni darás falso testimonio. Aquí, una persona que no entienda lo que el Señor está queriendo decir puede tener un conflicto. ¿Por qué? Porque diría usted, pero el Señor, ¿por qué lo metió por la segunda tabla? Porque esto está en la segunda tabla mosaica, ¿sí? Y podríamos pensar, qué raro, ¿por qué el Señor metió a este hombre? Lo llevó por el camino de la ley. Entonces, Jesús no ha dicho ninguna mentira. ¿Cuál fue la respuesta de él? La respuesta de Jesús concreta fue, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora, le nombró los mandamientos, pero no le nombró los primeros. Le nombró los que estaban en la segunda tabla. Acuérdense que a Moisés le fue dado las dos tablas de la ley. Le nombró los de la segunda, pero ya le había dicho que eran los mandamientos. Entonces, iglesia, vamos a entrar a un terreno bien interesante. ¿Por qué? Porque él llega y le dice 18 y le dijo cuáles. ¿Por qué le dijo eso? Aunque él los conocía, ¿por qué sé que los conocía? Porque miren lo que dice, versículo 18, y le dijo cuáles. Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás ni darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dice, versículo 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta pues? Ahí está. Jesús le da los mandamientos que él ha cumplido. Y los que él ha cumplido son los de la segunda tabla, ¿cierto? Entonces, vamos un momentico a Éxodo 20, porque vamos a contextualizar qué es lo que el Señor estaba haciendo. En Éxodo 20, 13,
Éxodo 20:13 dice la respuesta de Jesús. Dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esa fue la respuesta que Jesús le dio. ¿Con qué le estaba respondiendo Jesús? Con la ley. Pero antes de darle la ley de la segunda tabla, primero le había dicho, guarda los mandamientos. Primera tabla y segunda tabla. Pero se le mete por la segunda tabla. ¿Saben por qué? Porque Jesús sabía que él los cumplía. Y Jesús, al saber que lo cumplía, también sabía que la necesidad que él tenía de hacer esa pregunta era que en el fondo él sabía que algo le faltaba. En el fondo él sabía que algo le faltaba. ¿Por qué lo sé? Porque en el 20 él dice, y el joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? ¿Y saben qué pasa ahí? Jesús ya había preparado con el versículo 17, donde le dijo, yo soy Dios, pero no me reconoces en tu corazón, sino en tu razón. Eso es muy brutal. Cuando Jesús le dijo eso, lo que le quiso decir fue, yo ya te había preparado, yo soy Dios, pero tú no me reconoces en tu corazón, porque no vivo contigo, no tienes un vínculo conmigo, no conoces la primer tabla, conoces la segunda. ¿Y sabes por qué no conoces la primer tabla? Porque la primer tabla habla del vínculo conmigo y la segunda tabla habla del hacer. Pero ¿saben qué es lo más tremendo de esta porción que se enlaza con Hebreos? Miren lo que Jesús le dijo. En el 20 dice, ¿qué más me falta? Él siente que algo le falta, pero miren lo que le dice Jesús. Si quieres ser perfecto, ¿ustedes recuerdan en Hebreos dónde hablaba de la perfección? ¿Quién leyó Hebreos? Vuelva a leer ese pedacito. Vamos a tener que estar muy atentos, porque esta palabra es muy, parece pequeña, pero es muy profunda. Hebreos 5:8. Vuélvelo a leer. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación. Ahí, Ampa, habiendo sido perfeccionado. Está hablando aquí, si quieres ser perfecto, ¿quién iba a ser perfeccionado? Él. ¿En dónde? En la cruz. Entonces dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, ven y sígueme. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, listo. Aquí es donde se condensa el mensaje. Porque, ¿saben? Porque como Jesús ya lo había preparado, ¿sí? Lo que le estaba diciendo es, bueno, tú quieres agradarme con la segunda tabla, porque todo lo visible está bien, como dije al principio de la predicación. Cualquiera que vea a este hombre, el partido de la vida, el Job, porque este es el Job del Nuevo Testamento. Acuérdense que era el mismo tema de Job. Todo el mundo decía, hombre bueno y recto ante los ojos de Dios. Con el joven rico, era el mismo cuento. Inteligente, joven, preparado, conocía la palabra. Mire lo que dice, todo esto he hecho desde mi juventud. O sea que desde joven cumplía la ley. Partido perfecto. Pero el Señor le dice, primero, ¿qué le toca? El primero no le dice lo más importante. Primero le habla de qué? De la baratija, de la añadidura, de lo que no importa. Anda y vende todo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que la seguridad y que le robó la pasión por el vínculo con el Padre, por el verdadero vínculo con Dios, fue el dinero. ¿Por qué? Porque encontró en el dinero una seguridad. Cepillarlos y lavarlos. ¿Cepillar a quién? Dianita. Ay, qué pena. Bueno, mentira, Dianita. Venga, vuelvo y retomo. Porque Dios quería enseñarle que el vínculo que él tenía con el dinero, de su seguridad, de la llenura, de que con el dinero él podía tener todo, tenía que despojarse y hacer ese vínculo con Dios. Ahora, ¿quiere decir que entonces tenemos que vender todo y dar a los pobres? No. Este era el aguijón de él. Esta era la parte de él. Esto es lo de él. El de Zaqueo fue diferente, porque Zaqueo dice, Padre, si a alguno he robado y engañado, la mitad de mis bienes daré. Zaqueo solo dio la mitad, y como era un hombre rico, con la mitad vivía bien, solo dio la mitad. La viuda de Sarepta es así que lo dio todo, no solo los bienes, dio hasta la vida del hijo. ¿Sí?
Salomón no tuvo que dar nada, fue el hombre más rico. O sea, que no tiene que ver con que usted coja y este versículo lo haga literalmente. Ahora, si Dios le habla y es para usted, así como la Madre Teresa de Calcuta, que dejó la comodidad de cuidar a las hijas de los ricos de Calcuta, dejó la comodidad de ir en carro, dejó la comodidad de la buena comida. Y un día en esa van iba andando y vio las niñas leprosas en las calles muriendo y dijo, bueno, a estos niños los cuido yo porque hay una orden y le pagan a la orden. ¿Y quién cuida a las niñas de Calcuta? Y se salió del sistema y dejó su vida, dejó su sueldo y se fue a cuidar a esas niñas y a esos niños leprosos y vivió con ellos y murió con ellos. Para ella fue así, para Zaqueo fue de otra manera, para el otro es de otra manera. ¿Saben cuál es el problema? Que no tenemos el vínculo tan claro como para saber qué es lo que Dios quiere con tu vida. ¿Por qué? Porque nos dedicamos al comportamiento de la segunda tabla para que sea que diga, uy, ese Felipe es un hombre del Señor, cómo predica de bien, cómo estudia la palabra, mira esos hijos tan lindos, mira ese hogar que tiene, ¿sí? Pero yo les cuento que yo traté mal a mi esposa viniendo de Popayán hace 3 días, porque no quise crucificarme yo, o sea que no soy tan bueno, tengo que depender de él, el bueno es él. Porque no es por lo que se te ve, porque usted puede montar una pantomima de ser el mejor esposo, como les contaba un testimonio que leí hace poco. La mujer que crea los cuentos infantiles más lindos en Europa, reconocida, una mujer que cuenta unos libros bellísimos que unen la familia, acaban de coger la presa, salió en RCN, en CNN. ¿Y saben por qué está presa? Porque torturaba a sus hijos, porque no los alimentaba, les daba un caldo para todo el día y los amarraba y los dejaba encerrados. Y a los niños los encontraron con desnutrición y signos de tortura. ¡Ay! La mujer que leíamos los cuentos más lindos, sí, esa, ¿saben por qué? Porque no es como el joven rico creía, no es no es por lo que se vea, es porque haya un vínculo con él, es porque la perfección de Cristo me una con él en la cruz, porque cuando yo escucho a mi esposa, la escucho, ahora voy para allá, y cuando yo la escucho y yo voy a donde el que es perfecto y reconozco mi falta, él viene y soluciona eso. Entonces yo ya no voy a hacerlo por ella. Yo ya esta mañana estaba llorando y le dije, Señor, yo no quiero ser uno que predique del amor tuyo y con mis palabras bonitas. Mi amor, ¿por qué manejas así? Eso no se hace así, nos va a hacer estrellar. Venga a lastimarla. Sería un farsante. Pero saben, no quiero ser un farsante. Yo quiero ser un pecador necesitado de la cruz, perfeccionado en él, justificado por él y viendo la gloria de él en mi vida. Así me toque todos los días ir a la cruz. Pero esto no se trata de una farsa, esto se trata de lo que dijo el apóstol Pablo, cuando él dijo que en la debilidad de él el Señor se fortalecía. Y cuando dijo un versículo que no recuerdo muy bien, pero lo que quería decir es que aunque si él se avergüenza y si él lo ven mal, no importa para que Cristo se vea glorificado. No recuerdo ese versículo como es, pero hay un versículo que quiere decir eso. Entonces, concentrémonos otra vez. Recuerden esto, Jesús ya lo había preparado en el versículo 17, ya le había dicho que él era Dios. Le dijo, yo soy Dios, pero no me reconoces en tu corazón, sino que me reconoces en tu razón. Tú puedes reconocer a Cristo en la razón. Tú puedes saber que Él es la salvación. Tú te puedes saber Hebreos del principio a fin. Tú te puedes saber Hebreos 5, 8 y 9 puntual. Pero una cosa es saberlo, otra cosa es que yo a través de la perfección en la cruz creé ese vínculo. Eso es diferente y eso se forma todos los días, iglesia. Ahora, cuando nosotros, iglesia, no conocemos al Señor, sino que conocemos lo de Él, es diferente. Como siempre les pongo el ejemplo. Yo puedo decir, ay, yo conozco Madrid, una ciudad bellísima, el mejor sistema de vías que he conocido en mi vida. La Renfe, un sistema barato y eficiente, la comida barata, ustedes vieran, yo puedo decirlo. Y lo viví y lo digo como lo viví. Pero Javier va y lo cuenta por lo que escuchó de mí. Una cosa es yo que lo viví, otra cosa es el que lo cuenta. Usted puede hablar de Cristo, usted puede predicar de Cristo, usted puede saber, usted puede ver lo que él hace, pero que usted tenga el vínculo vivido con él es
posible solo aquí, en lo que me dijo el Señor. Dejamos de hacer cosas malas, pero no nos dejamos a nosotros mismos para ser perfeccionados. Como le dijo Jesús al joven rico, si quieres ser perfeccionado, anda y vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y sígueme. ¿Sabe qué le está diciendo? Le está diciendo lo que yo prediqué hace 20 días. Solo si te das cuenta que hay un tesoro mayor que el que tú crees que es el tesoro, eres capaz de dejármelo y entregarte y despojarte. Mientras tanto, tu tesoro va a seguir siendo tu mayor pasión, aunque creas que me ames y aunque creas que me conoces. Iglesia, esto es muy complejo, ¿sabe? Muy complejo, se los voy a decir por qué. Porque en la primera tabla de la ley mosaica está lo mismo que está en Hebreos. Y se los voy a demostrar. Cuando Jesús le contestó la pregunta al joven rico, le dice, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Él primero le dice, donde se revela para ayudarle a pasar a un nivel mayor, pero luego le dice, más, si quiere entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Vamos otra vez a Éxodo, la dejo aquí separado. Vamos otra vez a Éxodo 20, pero ahorita no vamos a ir al 13. No vamos a ir a la segunda tabla, vamos a ir a la primera respuesta de Jesús. Y Javier me va a leer el Éxodo 20, donde es cuando usted le pregunte de los 10 mandamientos, ahí está, y Javier va a leernos cuál es la respuesta clara. ¿Qué fue lo que se saltó del joven rico? ¿Qué fue lo que hizo que el joven rico no encontrara la esencia del vínculo? Porque él se quedó en lo que se muestra y no se quedó en una relación interna personal. Javi, ayúdame. Éxodo 20. Javi nos va a enseñar cuáles son los mandamientos que Jesús le dijo al joven rico que debía cumplir. Felipe, ¿de qué versículo? Verso 1. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en el agua, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No temerás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni a tu hija, ni a tu siervo, ni a tu criada, ni a tu bestia, ni a tu extranjero, que están dentro de tu puerta. Porque... Ahí, Javi. Ahí. En Deuteronomio 5:1 dice así, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye, es lo mismo que está diciendo aquí y habló Dios estas palabras, sino que aquí lo está expresando en Deuteronomio, oye. O sea, que cuando usted le pregunte en qué se resume la ley o cuáles son los mandamientos de la primera tabla, usted ya no va a decir, amarás a Dios, no, usted va a decir, oye. Deuteronomio 6, 3 y 4. Deuteronomio 6, 3 y 4. Oye pues, oh Israel. Mire, aquí está el gran mandamiento. Porque cuando Jesús habló del gran mandamiento, como Jesús no vino a abrogar la ley, él no vino a quitar la ley, Jesús ya lo que hizo fue aquí coger y dijo, el gran mandamiento, oye pues Israel, y cuida de ponerlos en obra. Cuando Moisés bajó del monte a leer las tablas, a nosotros nos enseñaron las tablas resumidas. Y en las películas vemos 1, 2 y vemos lo que sale el Moisés de las películas hablando. Pero lo que me está diciendo la Biblia
es que cuando dice en Deuteronomio 5:1, dice que cuando Moisés bajó y llamó a Israel, les dijo, oye. Cuando él empezó a leer, empezó, oye. O sea que nuestro vínculo y nuestro gran mandamiento tiene que empezar por oír. Oír al Señor, tener un vínculo. Además, ¿qué hay que oír? Ahora, en Éxodo 20 dice, yo soy Jehová de tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Lo que tienes que oír es que Dios te ama, que Él te libra del oprobio, que Él te libra del mal. Eso es lo que tienes que oír. Antes de oír que debes amar a Dios sobre todas las cosas, lo que dice la primer tabla es que usted tiene que oír que tiene un Dios que lo liberó, que lo protege, que lo cuida. ¿O acaso no es lo que dice en Éxodo 20? Te lo voy a leer literalmente. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová de tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Está hablándole de que Él te ama, de que Él te cuida y que Él te garantiza una protección y una seguridad. Y eso no fue lo que vimos en la palabra de la pasión. No vimos que la pasión era saber que somos hijos de uno que nos ama, nos rescató, nos perdonó, nos cuida y nos protege. No es lo mismo que está diciendo aquí el primer mandamiento, o como dijo Javier en la palabra en Éxodo, en Deuteronomio 6, donde el Señor da el gran mandamiento. ¿No dice así? Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, iglesia, cuando yo me doy cuenta de que lo que le pasó al joven rico es que conocía los mandamientos, escúcheme esto, que le puede estar pasando a usted como me ha pasado a mí, pero se dedicó a los mandamientos que se muestran, a lo visible, el vaso por fuera limpio, pero por dentro sucio. Y se olvidó de esta pequeña porción donde Dios dice en Deuteronomio 5 que el título de los 10 mandamientos, oye, y diga su nombre, oye, Felipe, en caso mío, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos y ponerlos por obra en tu corazón. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Ahí está diciendo, amarás a Dios. Ahí está diciendo, tú tienes que amar primero a uno que te ama y hace un pacto contigo. Cuando yo me doy cuenta que Él me ama, cuando yo me doy cuenta que el primer mandamiento es oír que soy un hijo, oír que soy amado, oír que soy especial, oír que soy protegido, oír que nadie me va a volver a lastimar, oír que nadie me va a volver a abusar, oír que nadie me va a volver a abandonar, oír que no soy una máquina de trabajar, sino que soy un ser amado. Oír. Oye, oh Israel, los estatutos. Y el estatuto que pone Él es que hice un pacto con ustedes. ¿Y cuál es el pacto? ¿Cuál es el pacto? El pacto es que nos iba a salvar. El pacto es que iba a dar a su hijo como compensación de nuestra, o como rescate, más bien sería la palabra. Entonces, iglesia, en la primer tabla mosaica están las mismas palabras de Jesús. No recuerdo si lo tengo aquí, pero si alguno de ustedes lo sabe, cuando Jesús dice, cuando le hacen la palabra a Jesús, bueno, dicen los fariseos, bueno, Jesús, ¿y en qué se resume toda la ley? Pues, usted que sabe tanto. Jesús no se inventó algo nuevo. No se lo inventó. Jesús habló lo que ya estaba en Éxodo. Oye, oh Israel, y amarás a Dios con todo. Jesús habló de lo mismo. Entonces, ¿sabe qué pasa? Les voy a explicar algo. Porque miren, cuando nosotros descubrimos que la luz que arde en nosotros es el amor de Dios y oír que nos ama y nos cuida como primer gran mandamiento, ¿sí? Podemos saber por qué el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo oigo que soy un ser amado, que me cuidan, que me protegen, antes de tener que amar a alguien que no me cuida, yo puedo amar a esa persona. Pero cuando esa luz del amor de Dios brilla en mí, cuando esa luz arde en mí, arde en mí, tiene que brillar en otros. Como la zarza, cuando la zarza ardía, brillaba en el rostro de Moisés. Cuando esa luz arde en ti, tiene que brillar en tu familia, tiene que brillar en el prójimo. Y ahí es cuando está la segunda ley, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿saben? El joven rico tenía un alto concepto de su propio mérito y éxito en el cumplimiento de la ley. Él tenía un alto concepto
del cumplimiento de que él, porque él respondió con ímpetu. Volvamos al versículo anterior. Él respondió con ímpetu en el 20, dice el 20. El joven dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, como dice, sí, pues ya lo cumplí, pero ¿qué más me falta? ¿Saben por qué? Porque Jesús en ningún momento le dijo que algo le faltaba, pero sí le dio una pista. Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Eso era lo que le faltaba. Él le llamaba bueno por una evidencia de un concepto, pero no le llamaba bueno porque sabía que él realmente era el bueno y perfecto que perfeccionaría la obra en la cruz. ¿Saben por qué? Porque no había oído a Dios para amarle con todo su corazón, para amar a su prójimo, sino que cogió la segunda tabla y dijo, no voy a robar, no voy a matar, para que no me rechacen, para ser una persona de buena conducta en la sociedad. Y eso lo llevamos a los hogares. Esperamos buenas conductas, pero no esperamos un vínculo donde escuchemos a Dios para escuchar a nuestros hijos, para hablar con ellos y para decirle, oye hijo, lo primero que yo te tengo que decir es que independientemente de tu error y de independientemente de que sepas que te amo, de que quieras que me ame, quiero que te des cuenta de que hago un pacto contigo, te voy a cuidar, te voy a amar, voy a dar mi vida por ti. Pero ¿qué hacemos con nuestros hijos? Corrección, 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 corrección. Usted. Y empezamos como el joven rico en la segunda tabla. Y saben, hermanos, como el joven rico tenía un alto concepto de su propio mérito, él tenía un concepto elevado de lo que él hacía, de su éxito económico, él creía que él cumplía la ley. Pero ¿saben? Él era un hombre carnal religioso. Y Dios le dio hay una parte que dice que Jesús lo amó. Y Jesús lo quería sacar de esa condición de esclavitud. Porque lo que él decía, cuando decía, ¿qué más me falta? Es porque él decía, yo quiero, pero no lo puedo ver. Estoy haciéndolo todo, pero siento que algo me falta. Y Jesús le dijo, te lo voy a dar. Deja lo que es tu tesoro y ven a mí que yo soy tu tesoro. Lo que a ti te falta soy yo. Es lo que le estaba diciendo Jesús al hombre rico. ¿Y saben? Usted puede encontrarse un hombre libre de pecados notorios. Usted puede encontrarse un pastor que ustedes digan, ay, ese es el mejor pastor, libre de pecados notorios, amable, no dice groserías, es noble, es respetuoso. Pero el único que sabe si ese hombre está lejos de la gracia y de la gloria de tener un vínculo con el Hijo para llegar a papá es Dios. ¿Y saben qué fue lo que le pasó a este hombre rico que nos puede pasar a nosotros? Se jactaba de las obras de la ley. ¿Y qué es jactarse de las obras de la ley? Lo explicó el apóstol Pablo en Romanos 3:27. Ahí está clarito eso. Y no lo voy a abordar porque me demoraría más y no quiero que usted pierda la esencia de la palabra de hoy. Ya voy a empezar a declinar para que usted pueda condensar la esencia, donde usted pueda entender de que usted puede dejar de hacer cosas malas, pecados notorios, pero no se entrega a usted mismo en la cruz. Por eso pasa lo del hombre carnal religioso, donde nosotros podemos saber y conocer a Jesús, tener las razones para Jesús, pero nunca haberlo vivido ni tener un vínculo en el corazón con él, como lo hizo el joven rico que no lo tenía. ¿Sí? Donde tenemos que entender que para poder cumplir la segunda tabla, ahora escúcheme esto, para poder cumplir la segunda tabla, primero tenemos que cumplir la primera, por eso es el orden. ¿Por qué? Porque la perfección la da el vínculo con Cristo en la cruz, como lo dijo el versículo anterior. ¿Sí? Perfeccionando para la salvación, en obediencia. Yo obedezco y me despojo, y voy a la cruz, y allá recibo ese vínculo perfecto, aunque mis obras no hablen de eso. Cuando yo me perfecciono, la segunda tabla cobra vida. Usted ya no vuelve a robar, no vuelve a matar, no vuelve a hurtar. ¿Por qué? Porque ya es Cristo en usted, no porque usted esté haciendo fuerza para no hacerlo para que le vea bien. Ahí hay una gran diferencia, iglesia. Entonces, el joven rico, buena gente, amable, principal, importante, respetuoso, sentía que algo le faltaba. ¿Y saben qué le faltaba? Le faltaba la abnegación y el desprendimiento. Y se quedó corto
por un desordenado amor a los bienes y a él mismo. Se quedó corto. Y yo no quiero quedarme corto, iglesia. Y yo no quiero seguir en esta vida donde me quede corto, donde cumpla las cosas, donde me congregue, donde ayune, donde todo el mundo diga cómo predica de bonito, pero haciendo cosas pequeñas que para Dios son grandes. ¿Saben por qué? Porque en esa área gobierno yo. En mi cuerpo gobierno yo. Y como me dijo la pastora, entrégale tu cuerpo al Señor. Lo que comes, lo que sientes, el placer y todo. No, pero esta comidita, en ese cuerpo gobierna el Señor. ¿Se lo vas a entregar? ¿Te vas a negar a tu cuerpo? Ahí, en esas pequeñas cosas. No, pero es que mi esposa no entiende. Un momentico, cuídala como brazo frágil. ¿La estás edificando? ¿La estás cuidando? ¿Estás orando por ella? Entrégame lo que tú quisieras que fuera tu esposa o tu esposo. En esas pequeñas cosas rutinarias son donde quedamos como el joven ricos, perdidos en la aprobación de nuestros logros, sin conocer la gloria, sin conocer la gracia y sin conocer la verdadera perfección para el cumplimiento de la segunda tabla. Ahí es donde el fariseo se pierde, en la segunda tabla, por no entender la primera tabla, y era oír que había un Dios que lo amaba, que hacía un pacto de dar la vida por él. Era un Dios que lo iba a sacar de Israel como promesa. Era un Dios que le estaba diciendo lo más importante y lo primero que entiendas es que te amo y te voy a cuidar, que fue lo mismo que le dijo a Adán en el huerto, pero Adán de terco hizo lo mismo. Las obras, lo bueno, lo malo. Iglesia, ¿vamos a seguir ahí? Entonces, pidámosle a Dios una herramienta. Pidámosle a Dios hacer un stop hoy y cambiar esta condición rutinaria en las pequeñas cosas. Segunda de Corintios 5, del 19 al 21. Alguien que lo lea. Con esto termino. ¿Cinco qué? Segunda de Corintios 5, 19 al 21. Sí. Dice así. Dame un segundo. Cinco- Segunda de Corintios 5, 19. Ajá, 5:19. Ya Que arrancamos. Dios, ¿ya? Listo. Listo, ok. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sigo? Sí, hasta el 21. Perfecto. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Uy, tremendo. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Ahí está la salida, iglesia. Esta es la salida. Si nosotros tenemos alguna baratija, algún apego, que creamos que es un tesoro mayor que él, entreguémoslo en la cruz. Porque él no conoció pecado y se hizo pecado. Aunque usted crea que no tiene que entregarlo, entréguelo, porque le está robando el primer lugar a ese tesoro que lo va a apasionar por él y lo va a llevar al Padre. Porque, ¿saben? Cualquier baratija de este mundo, o tesoro, o dinero, o conducta, o honra, no puede usurparte el gran tesoro, que es ser hijos amados, perdonados y protegidos por papá. ¿Quién quiere esto? Yo lo quiero. Yo lo quiero, iglesia. Yo no quiero seguir más buscando una conducta. Yo no quiero seguir buscando un camino que me apruebe esta vida. Yo quiero ir a la primera tabla mosaica y escuchar: oye, oh Israel, oye, oh, y repite tu nombre, oye, oh Felipe. Tu Dios te ama y hace un pacto contigo. Solo obedece, créele. Ahí coge vida, en la identidad de hijos, coge vida la segunda tabla, porque ya es Él el que responde por esos mandamientos. Y yo quiero pedirle a usted, amada iglesia, que si usted siente como yo que esta palabra es para usted, yo siento que es para mí. Por eso les conté el testimonio, para que no crean que les estoy enseñando algo de lo que soy experto. Estoy aprendiendo algo de lo que quiero que sea en mí. No quiero ser como el joven rico. No quiero que una baratija me robe la pasión por Cristo. No quiero conocer la ley, parecer de Dios y no ser de Dios. No quiero que me pase lo que le pasó a Job, que le tuvo que morir la familia, se le tuvo que morir, perder el ganado, se le tuvo que perder todo para entender que él no conocía a Dios. Y en el versículo 40 y pico decir:
y a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No, Dios no tiene que hacer todo eso, solamente oye, cree. Sin fe es imposible agradar a Dios. Oye, cuando llegue el momento difícil, cuando llegue el momento de dolor, dile, Señor, en este momento difícil y de dolor te estoy escuchando, quiero escucharte. Ahí Él se va a glorificar. Ahí, es ahí. Mis amados hermanos, esta era la palabra que tenía hoy. No la quiero alargar más. Ya llevo casi una hora hablando y quiero que usted la atesore. Y quiero que oremos.